numérica número 3, pero de texto. Y seguramente, ¿no? Seguramente aquí está la serie numérica 3, ¿no? Así es. Permítame, jóvenes, voy a seguir aceptando a algunos compañeros. Y decía, ¿no es cierto? Esta es la serie numérica 3, este es el texto, ¿no es cierto? Y de la misma forma, ¿no? De la misma forma, hemos hecho con la serie numérica 2, ¿no? Aquí está el texto, ¿no? Y aquí está la parte numérica, ¿no? Así es. Y bueno, mucho más antes hemos hecho algunas otras series como el factorial, ¿no es cierto? Y bueno, hemos graficado el factorial con una serie o una secuencia del factorial, ¿no? Cómo vamos y graficando y lo demás, ¿no? Y mucho más antes que eso, obviamente aquí hacemos uso del factorial y justamente aquí está el factorial, ¿no? Entonces, esas han sido las operaciones ya de tipo cálculo numérico en cuestión de series, ¿no? Aquí está concretamente las aplicaciones que lo hemos llamado así, el factorial, la programación gráfica del factorial, la serie numérica 2 y la serie numérica 3, ¿no? Estos dos, ¿no es cierto? Estos dos son estilo el práctico y también marcan una referencia, jóvenes, de cómo va a ser el examen, ¿ok? De cómo va a ser el examen. Obviamente ya lo tenemos el práctico, ¿no? Y ustedes pueden ver que el práctico es muy semejante a estos. Y hoy vamos a hacer otro ejercicio más, un poquito más complicadito, ¿no? Pero ya si nos hemos dado cuenta, así es el programa de series numéricas y contexto. No sé si alguna pregunta, jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, entonces, como siempre, yo voy a estar atento, ¿no es cierto? Y vamos a darle continuidad. Otro ejemplo, por favor, series numéricas y contexto, ¿no? Otro ejemplo que dice igual, acumular n términos la serie numérica, ¿no? ¿Okay? Entonces, podemos ver que el término, ¿no es cierto? Por favor, podemos vislumbrar de que el término, pues es todo de acá, ¿no? Ese, ¿no? ¿Por qué? Porque a continuación después viene una suma y aparece otra expresión, ¿no es cierto? En el mismo formato, ¿no? Hay las raíz, ¿no? Aquí también hay las raíz, claro que es una raíz de orden. Dentro de la raíz tenemos el seno, aquí también el seno, tenemos dos elementos también en el denominador, igual dos elementos, entonces ese es el término, ¿no? El término es este, luego pues tenemos que generar generar el siguiente, y los n términos que nos dicen, ¿no? N siempre va a decir cuántos términos, 1, 2, 3, 4, y ahí vamos. Lo que tenemos que hacer es la serie numérica o cálculo numérico, ¿no es cierto? Y después ya más o menos siguiendo el mismo procedimiento, pero pensando en texto, encontramos la serie texto, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, ya voy a ver si también hay algún compañero, creo que no. No sé si alguna pregunta, ¿no? Hasta acá, jóvenes, voy a ir resolviendo esto, voy a ir resolviendo. Pero si hay alguna duda, como siempre, por favor, hacemos las consultas. Y después de resolver este ejercicio, también voy a hacer la pregunta si es que hay dudas sobre el práctico, ¿no? Lo vamos a mirar los ejercicios del práctico, ¿ok? Dice, ahora, muy bien, tengo que concentrarme, ¿no es cierto?, en un término, en este, ¿no? Así es. En los elementos que lo componen el término, ¿no? En realidad es una pequeña expresión, ¿no? Y esta misma expresión es la que va a calcular el siguiente término. La misma expresión va a calcular el siguiente término y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros siempre analizamos, por favor, estoy recuperando un término de acá, el primero, ¿no es cierto?, para ver cómo hacemos el diseño del término de esta expresión, ¿no? En primer lugar, ¿no? Ya estoy analizando, por favor, dice, hay una raíz, ¿no? Y esa raíz, si yo miro, ¿no es cierto?, dice raíz cúbica. Si yo miro el resto de los términos, es raíz quinta, raíz séptima,
Es una raíz de orden, ¿no? ¿Okay? No es una raíz cuadrada, no es una raíz cúbica, no es una raíz fija, sino es una raíz que va, ¿no es cierto? Raíz de orden se dice así porque no va creciendo, o sea, tiene una raíz en la cual va creciendo ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa raíz, a su vez, pensando todavía, ¿no?, en ello, pues la orden de la raíz sigue una serie regular, 3, 5, 7, seguramente es 9, 11, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que me doy cuenta es que hay una raíz de orden, ¿no? De secuencia. Por lo tanto, por favor, jóvenes, ¿no es cierto? No hay una función que nos saque la raíz cúbica y luego la raíz quinta, la raíz séptima. No hay una función. ¿Ya? Entonces, claro que hay en otras calculadoras, sí hay, por favor, en unas calculadoras programables, sí, sí existe, ¿no? Es más, hasta existe este formato algebraico, ¿no? ¿Ok? Y si usted quiere, ¿no es cierto, jóvenes? Pueden tener esa calculadora, ¿no es cierto? Inclusive que tiene el formato así algebraico y hacer la prueba, ¿no? Para el examen, dado ciertos valores y por decir 3 términos, usted hace la prueba que en su calculadora saca un valor y también en la computadora tiene que sacar el mismo valor, ¿no? Entonces puede servir, ¿no? Pero no es un requisito, ¿ok? Voy. La raíz de orden, ¿no es cierto?, de una secuencia, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener entre paréntesis todo el argumento, por favor, dentro de la raíz, entonces voy a manejar paréntesis, porque además no es un solo elemento, sino son varios, ¿no? Y voy a decir elevado a la 1 entre n, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, pero este 1 a la n, 1 entre n, ¿no es cierto? Esta n de acá no es n, sino es variables 3, 5, 7. Entonces vamos a tener, ¿no? Valor inicial y razón. ¿Ok? Entonces, y estoy colocando aquí, por favor, esta raíz de orden, esta n, no sé, se traduce en el cálculo de la serie, o perdón, de la fórmula mágica, ¿no? El argumento lo sigo manteniendo, que todavía no estoy diseñando, elevado a la 1 entre, colocamos la fórmula mágica, valor inicial 1 más y menos 1 por la razón 1. Perfecto. Y esto requiere paréntesis, por favor, y aquí me falta un paréntesis inclusive, ¿no? Aquí comienza el paréntesis justamente de esta raíz de orden, ¿ya? Aquí ya se necesita paréntesis, ¿no? Y termina en este paréntesis de acá, ¿no? Y dice uno entre, pero tampoco, digamos, no podemos dejar directamente la expresión así libre, sino que primero, antes de hacer uno entre, se tiene que resolver esto de acá. Por lo tanto, necesita también paréntesis aquí y paréntesis aquí, ¿no? Jóvenes, hay que tener mucho cuidado con esta expresión, ¿no? Con esta expresión lineal, ¿no es cierto? Que estamos deduciendo de esto de acá, de una raíz de orden, por favor, ¿ok? Bueno, ya lo tenemos entonces, esta fórmula, ¿no es cierto? Va a decir raíz de 1, cuando sea 1 va a ser, y le daremos el valor inicial de 3 y una razón de 2, entonces este va a dar 3, ¿no? Así como es. Y en el siguiente ciclo, ¿no es cierto? Este va a dar 5, ¿no? Raíz de 5, ¿no? Entonces es elevado a la 1 entre 5. Este es elevado a la 1 entre 7. Entonces, por favor, esta raíz de orden estoy cambiando a este formato. El argumento elevado a esa raíz de orden. Y esa raíz de orden, como va variando, elevado a la 1 entre la fórmula mágica. ¿Ok? Bueno, profesor, alguien dirá, ¿por qué valor inicial 1 y razón 1? Porque seguramente hay otro elemento que sigue una serie regular. Muy bien, sigamos. Entonces, esto ya más o menos hay idea de la raíz. ¿Cómo vamos a manejar? Vamos pensando en el argumento, por favor, el argumento, ¿no es cierto? Dentro de la raíz, ¿qué es lo que viene? El seno. Cada vez que hay una función, aquí también vemos seno, etc.
cada vez que hay una función se coloca como tal, ¿no? Así, sin, ¿no? Es una función como tal, se coloca sin entre paréntesis, ¿no? Okay. Entonces, ahí no hay nada que pensarlo, ¿no? Por favor, no podemos cambiar por el momento en el nivel que nos encontramos, no podemos hacer variar el seno, coseno, logaritmo, no, 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 no. Entonces, aquí el seno, como tal, seno entre paréntesis, muy parecido a eso. Vamos al argumento del seno, ¿no? El argumento del seno dice punto 2, punto 4, punto 6, ahí estamos viendo, punto 2, punto 4. Ah, es otra serie regular, ¿no? Entonces, dentro del seno, lo que va a ir, ¿no es cierto?, como argumento, entonces, es pues la fórmula mágica, valor inicial 2 más i menos 1 por la razón. Ah, perfecto. Eso lo vamos a colocar dentro del seno. Y no necesitamos otros paréntesis porque aquí el paréntesis de la función del seno ya nos va a enmarcar todo esto, ¿no? Así, nos ayuda, ¿no? Y siempre, por si acaso, en este lenguaje al menos, cualquier función siempre tiene, aunque no tenga argumento, porque hay algunos que no tienen argumento, ¿no? Pero siempre tiene que usarse paréntesis abierto y cerrado. ¿Para qué? Para el argumento. Pero puede ser que no haya argumento en algunos. Igual se utiliza paréntesis abierto y cerrado. Jóvenes, ya he pensado dentro del seno qué va a ir esto de acá, ¿no? Mirando justamente el argumento del seno. Vamos en la parte de abajo, ¿no? En el denominador. Dice 2, después aparece 6, después aparece 18. Bueno, y siempre va a haber una aclaración, por si acaso, al igual que en el práctico, ¿qué sigue esto? Si se ubica bien y si no se ubica, pero es lo que ya hemos visto como una plataforma, ¿no? Como una base de series, ¿no? Que hemos ido generando, obedece a uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, dice ese 2, 6, es un acumulador multiplicador. Ah, muy bien, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿No es cierto? Dice, el valor inicial del multiplicador podemos ver que es 2, ¿no es cierto? Y va multiplicando por 3, ¿no? Entonces, 2, el siguiente 2 por 3 es 6. Ah, perfecto. El siguiente 6 por 3 es 18. Ah. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Simplemente es acumulador multiplicador es igual a acumulador multiplicador por el multiplicador, tan sencillo como eso. Entonces, con esta formulita del acumulador, vamos a ir teniendo 2 en el próximo ciclo 4, digo 6, en el siguiente 18 y así sucesivamente, ¿no? Pero tengo que tener como parámetro valor inicial del multiplicador y el multiplicador, ¿no? Claro que puede variar, ¿no? Cada vez que es parámetro, lo mismo en este argumento de acá, ¿no? O sea, no siempre va a ser 0.2, puede ser cualquier otra serie. Lo mismo con la raíz, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Tiene valor inicial y tienes razón. ¿Ok? Perfecto, vamos continuando. Entonces ya sabemos cómo, recordando la plataforma que hemos visto de series, ¿no? Así elementales. Ahora, necesitamos como un elemento más dentro de este término y en concreto de esta serie más compuesta, ¿no? Así es. Finalmente tengo 0, aparece 1, acá mirando, ¿no? Ah, esa es la serie de Fibonacci, ¿no? Y como comienza en el primer término, entonces, pues ese su valor será. Ustedes ya saben contar cómo es Fibonacci, ¿no? ¿Qué quiere decir? C es igual a A más B, ¿no es cierto? Y después dirá, ¿no es cierto? A toma B, dos puntos B toma C, ¿no? Y bueno, y ya estará listo, ¿no? Se supone, estará listo para poder generarse con estas tres operaciones, ¿no? Por favor, es 2 puntos, ¿no? Así es, cara. Así estamos, ¿no? Ahora este otro, pues simplemente es el valor inicial, cómo va a comenzar, ¿no? Por si acaso. Listo, ya estamos. Ahora, todos estos
este análisis de elemento por elemento que hemos ido viendo del término, pero también mirando, ¿no es cierto?, la secuencia de los otros términos, de la sucesión de términos, ¿no? Hemos ido ya haciendo el cálculo, ¿no es cierto? Bueno, y en verdad, bueno, por favor, esto primero lo haré así. No se comienza así. Ya estoy diseñando, por favor, el término. ¿Ya? Es más, hasta lo voy a hacer así. No. Una vez analizado aquello, digo, el término es igual, ¿no es cierto? Porque este es el término, es el diseño de esta expresión de acá, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿No? El término es igual al argumento, entonces el argumento, por favor, primeramente paréntesis nomás, así, elevado al 94, perdón, al 94, elevado a lo que es 1 dividido entre lo que es a su vez el valor inicial 1 más y menos 1 por la razón 1. Es así, ¿no? Por favor, Holmes, y me falta un paréntesis más. Hemos comenzado así. Perdón. Jóvenes, el término vamos diseñando de esta forma, ¿no? Primero la raíz, la raíz de orden es esto, ahora vamos pensando en el argumento de la raíz. ¿Qué viene? El seno. El seno hemos dicho se maneja igual como tal. Seno entre paréntesis, por favor, para no equivocarme, lo colocaré también el paréntesis abierto y cerrado. ¿Qué viene dentro del paréntesis? Es el valor inicial, la fórmula. Valor inicial 2 más y menos 1 por la razón 2. Perfecto, ya está. Ese es el cero, ¿no? Dividido, dice, por favor, pero después de este paréntesis, porque después de que encuentre el argumento y luego el seno de ese argumento, recién va a dividir, ¿no? Así es. Entre 2, ¿no es cierto? 2, 4, 6, ¿no es cierto? Perdón, este 2, ¿no? Después viene 6, 18, que es el acumulador multiplicador. Entonces va a venir, mucho cuidado aquí, ¿no? Es el acumulador multiplicador. Más, ¿no es cierto? Por favor, ¿cómo se genera este 2? Hemos dicho con un acumulador multiplicador. Ahí ya puedo pensar que previo a esto necesito acumulador multiplicador es igual, ¿no? A lo que es el acumulador multiplicador por el multiplicador. Entonces tendremos aquí ese elemento y ya lo estamos tomando en cuenta aquí, ¿no? Así es. Perfecto. Dice más, ¿no es cierto? Más, ¿ok? Y finalmente tiene este elemento que es Fibonacci, ¿no? Es Fibonacci. ¿Cómo se va a encontrar este término? Aquí están los cálculos que tenemos y que se necesitan, ¿no? Entonces debería de ser, ¿dónde está concretamente el término de Fibonacci? En C, ¿no? En C. Después de hacer A más B, ¿no? Entonces, previo a esto, tiene que encontrar C es igual a A más B. Y para no equivocarme, A toma B, ¿no es cierto? Y B toma C. Perfecto, ¿no? Y está preparando para el siguiente. Pero el término es C. Ese es este. Entonces dice más C. Ahora sí, ¿no? Ya casi está, pero mucho cuidado. Si ahora esta expresión de acá del argumento, ¿no es cierto?, lo evaluamos, por favor, si lo evaluamos, va a ser primeramente el argumento del seno, después saca el seno y luego divide el seno de todo esto entre AM, y no es así, ¿no? Por favor. Antes de que divida entre AM, tiene que sumar AM más C, o sea, tiene que sumar estos dos, ¿no? Entonces quiero unos paréntesis aquí. Paréntesis y paréntesis. Ahora, si yo veo esto, por favor, disculpen, eso es por el Word, ya no quiere decir que está mal eso, ¿ok? Jóvenes, si ahora evaluamos todo el argumento, ¿no es cierto? Todo dentro de la raíz, ¿no?
dice seno, primeramente va a ser antes del seno su argumento, ¿no? Después saca el seno de todo eso. Luego divide, pero antes de dividir, hace AM más C, porque hay unos paréntesis. Entonces va a ser AM más C, ¿no? Y eso una vez que tengas, recién va a dividir el seno de todo que sacó este argumento entre todo esto. Es lo mismo acá. El seno de esto entre todo esto. Jóvenes, muy importante, ¿no es cierto?, el diseño de la expresión del término, especialmente cuando requiere paréntesis. Así. Listo, ya está el término. Espero que se haya entendido. Es una vez más ir viendo elemento por elemento del término, pero ese elemento que miramos como la raíz, miramos también qué es lo que pasa en los siguientes términos, ¿no? Ahora, si fuera profesor, por decir todos tres, fijo tres, entonces ya no va a ir variando esto, ¿no? Será pues uno entre tres nomás, directo, ¿no? Así es. Jóvenes, ahí tengo el término, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con el término? Una vez que encontramos el término, valga, pues lo acumulamos, eso ya lo sabemos. En el siguiente ciclo, ¿no es cierto?, va a encontrar el acumulador multiplicador, el siguiente Fibonacci en C, ¿no? Y luego el término, ¿no? Así es. Entonces estará encontrando este otro de acá, ¿no? Y acumulará. En el siguiente ciclo otra vez va a encontrar todo esto, el término. Y ahí vamos, ¿no? Pero no solamente es esto, sino que hay algunas operaciones como los acumuladores, ¿no? Que tienen que ir acompañando, ¿no? Y la serie de Fibonacci también tiene que ir acompañando para cada término. ¿Ok? Entonces, recordar cuidadosamente los elementos que ya hemos visto, ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos como ahorita lo hacemos ya la lógica? Aquí ya está más de la mitad de la lógica, ¿no? Porque esta es la clave, el término, ¿no? ¿Ok? Entonces, si esto ya está, pues ya en realidad es hacer que esto se cicle y punto, ¿no? Buscar valores iniciales, el resultado ya se ajusta. Vamos, ¿qué tenemos como entrada? Tengo n, el primero, como siempre, que dice cuántos términos acá, ¿no? En 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Lo primero siempre va a ir cuántos términos, ¿ok? Luego hemos visto, mirando un poquito lo anterior, para las raíces necesitamos valor inicial, ¿no? Valor inicial 1 y razón 1. Seguimos avanzando, para el seno no necesitamos nada. Para el argumento del seno A necesitamos valor inicial 2, razón 2. Valor inicial 2, razón 2. ¿Okay? Seguimos viendo. Para el acumulador multiplicador necesitamos un valor inicial del multiplicador y el multiplicador. Perfecto. Ahí está. Y para la serie de Fibonacci no necesitamos nada porque está comenzando desde la primera, entonces hay que tener cuidado que estos son sus valores iniciales, ¿no? De la misma forma, hay que tener el valor inicial del acumulador multiplicador, que ahorita lo vamos a mirar, ¿no? Así. Aquí lo tenemos, pero tenemos como acumulador multiplicador que está en un ciclo, ¿no? Tiene que tener un valor inicial. Lo mismo, este va a estar en el ciclo C es igual a más B, A y B tienen que tener un valor inicial, ¿no? Que ya aquí estamos previendo, ¿no? Ok. Listo. Y la salida, ¿no es cierto? Siempre va a ser F, o sea, ¿cuál F estamos hablando? Esta F que suma todos los términos, no solamente un término, todos los términos, ¿no? El de arribita, este de acá, ¿no? Entonces, F al final va a tener toda esta sumatoria, ¿no? De cada uno de los términos. Así de esa forma. ¿Ok? Una sola salida es función, le daremos serie numérica 4 y ahí vamos. Miren cuántos argumentos tenemos de entrada, 2, 4, 6, 7. Y es importante este orden, ¿no? Es importante. A medida como van apareciendo los parámetros, ¿no es cierto? Aquí, en cada elemento que vamos analizando, cada elemento del término que analizamos, si se quiere parámetros, en ese orden, como vamos encontrando, le damos los parámetros.
Jóvenes, continuamos, ¿no? Continuamos. La lógica, la lógica no hay, pues, ¿no? Qué genial, no la tengo, pero la vamos a hacer. Al final, jóvenes, lo que se hace es diseñar esta lógica, ¿no? Así es. En primer lugar, siempre un algoritmo es finito, tiene un principio y tiene un final, ¿no? A ver, permítame hacer, por favor, aquí algunas sangrías, ¿no? Por favor, algunos, porque si no, esto va a ser muy, muy tedioso. Permítame. Ahora sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Con esto. Esto que tiene que estar en un ciclo de n veces. Decimos para i, usaré i, desde 1 hasta lo que es n, ¿no? Así es, n veces, o está n, no importa, ¿no? Y aquí lo pongo el fin para. Muy bien, ¿no? Sabemos que cada término se encuentra en un ciclo, ¿no? En el primer ciclo, el primer término, el segundo ciclo, el segundo, ahí vamos. Y entonces vamos a tener n términos. Si tenemos n ciclos, n términos. Relación directa, jóvenes, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en el ciclo? Ahí está, estamos viendo todo esto. Todo eso. Esa es ya la lógica fundamental, ¿no? Así es, así de esa forma. Permítame, muchachos, y me voy a ir acá al final, voy a dar enter y voy a, que si no, no me permite. Ahora sí. Otra vez, disculpen, jóvenes, que tengo, es el formato el que tengo que verlo, ¿no? Así, ya, ¿no? Entonces, jóvenes, estoy ahí. Por favor, ese no es error, ¿no? No es marca como si fuera error, es por la cuestión de, bueno, nosotros lo dejaré nomás. Jóvenes, ¿qué hice? Simplemente lo que he diseñado el término y algunos cálculos que acompañan a los elementos de algunos términos, pues lo estoy colocando en un ciclo, ¿no? Considerando que en cada ciclo se genera un término, ¿no? Y hay, decía, ¿no es cierto? Hay cálculos como los acumuladores, Fibonacci, que acompañan, ¿no? Que acompañan al término en el cálculo del elemento para el término. ¿Ok? Y después de que encontramos el término, la sumamos. Perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver, ¿no es cierto? Ok, aquí, perdón, otra vez, ¿no? Ver acá, jóvenes, ¿no es cierto? Si es que nosotros necesitamos algunos valores iniciales, ¿no? Aquí, caray, seguramente no lo. Ya, ahora sí. Por ejemplo, el acumulador o multiplicador, ¿no? Miren, está acá. ¿Ok? No hay, el acumulador multiplicador no es parámetro, pero ese acumulador multiplicador va a estar en base a este valor inicial del multiplicador y el multiplicador. El acumulador multiplicador, recordando, ¿no? Así es como comienza con la operación contraria. Es igual, ¿no? Por favor, acumulador multiplicador es igual al valor inicial del multiplicador, a esto, dividido entre el multiplicador, ¿no? Hace ¿no? Un pasito para atrás, más o menos, ¿no? Para que de tal manera, ¿no es cierto?, que cuando entre por primera vez hace AM por M, hace el paso hacia adelante, que es el primer término, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué más? Ya está esto. Ahora voy viendo. C es igual a más B. Oye, pero no tenemos A ni B con un valor, ni es parámetro. Entonces otra vez digo, previo a este necesito A igual en -1, 2 puntos, B igual en 1. Perfecto. ¿No? Por favor, ya teníamos mucho más antes cómo iba a comenzar Fibonacci. Entonces, de tal manera que cuando ingrese al ciclo, dice C es igual a más B, ya prepara. Listo. Y esto ya lo hemos diseñado, ¿no es cierto? Pensando cómo va a ir, ¿no? Los cálculos necesarios y algunos cálculos, ¿no? Tal vez que requieren, ya lo hemos visto también, ¿no? Así que aquí no hay nada que hacer, porque todo esto está en función a estos. Y obviamente a la fórmula mágica, como siempre, jóvenes, que necesita I, ¿no? Por favor, aquí también necesita I. Y esa I es esta del ciclo.
Vuelvo a repetir, si en caso no hubiera for acá, entonces yo tengo que manejar un i, así por favor, si no hubiera un for, ¿no es cierto? Entonces tengo que manejar un i es igual a i más 1, así, un contadorcillo. Obviamente que ese i previo al ciclo tiene que comenzar con un valor, ¿no? Es igual a 0, así, ¿no? Así. Si no hubiera el for, si fuera otro ciclo, ¿no? ¿Cuál? El repetir, si fuera así, por favor, ¿no? Pero en este caso, una vez más les recuerdo, ¿no es cierto? Por favor, disculpen muchachos, voy a deshacer eso. Una vez más les recuerdo, ¿no es cierto? De que, bueno, pues esta I lo estamos aprovechando de acá, ¿no? Entonces, no vaya a ser que usted coloque la fórmula mágica y no tenga I, ¿no? En algún momento da. Bueno, jóvenes, y después de eso, ¿qué más? Ya tenemos lo demás, el seno, ya está todo lo demás, ya no hay nada más, ¿no es cierto? Ah, F es igual a F, un acumulador global, ¿no? De los términos, y miren, no, F no es parámetro, ¿no? Y F, como está a la derecha del igual, nos tiene que tener un valor inicial, ¿no? Entonces, 2 puntos, F es igual a 0. Por favor, es 2 puntos. Así, listo, ya está. ¿Qué más? Nada más, y ahí vamos. Al final va acumulando el término, ¿no es cierto? Saca el término, acumulamos, saca el término. Después de esto decimos retornar todo lo acumulado. Listo, ya está. Ese es el algoritmo, ¿no? Jóvenes, de cualquier manera el algoritmo, entre comillas, no es extenso todavía, ¿no? Okay. Pero hay que tener mucho cuidado en hacer esto de acá. Un paréntesis menos, ¿no? O un paréntesis de más, aunque sea, pero que tal vez le afecte al resultado, pues ya está mal, ¿no? Así es. Los jóvenes les pido hacer así como hemos hecho, cuidadosamente acá, igual en el práctico, usted, entre comillas, practique, ¿no? Ahí es donde va a practicar un poco más, ir viendo paso a paso cómo hemos hecho esto de acá. ¿Ok? Así es. Ahora, viene la parte del texto, ¿no? Si ya la implementación, sí, ¿no? Ahora viene la parte del texto. La parte del texto hemos dicho, jóvenes, lo voy a hacer desde aquí nomás, disculpen, ¿no? La voy a copiar todo esto, ¿ok? La parte del texto, ¿ok? La parte del texto, hemos dicho que requiere, ¿no? Requiere los mismos parámetros. Probablemente algún parámetro, probablemente en algunos ejercicios no se utilice, porque esto ya estamos viendo el texto, ¿no? Y para que esta operación guarde relación con lo anterior que tiene este nombre, vamos a nosotros colocarle un T, ¿no? Por favor. Profesor, siempre es así, no, hombre, ese es un estilo, valga de este profesor, si usted quiere, ¿no? Así es. Si usted quiere, puede decir el texto de la serie número 4, no sé, ¿ok? Entonces yo lo pongo un T para no escribir para no tener un nombre muy extenso también. Todos estos parámetros van a ser idénticos, por favor, ¿no? Y ya aquí ya no sale un real, sino es un texto, ¿no? Es un string, recuerde. Ahora hay que pensar que T, ¿no es cierto? Que T y F son tipo textos, ¿no? Y hay que seguir el mismo procedimiento, pero tal vez, ¿no es cierto? Por favor, me voy a guiar con este formato de acá. Permítame, este de acá, ¿no? Este. Caray, no sé dónde lo voy a tener, pero no importa. Control C, por favor, discúlpeme. Así es. La traeré, como tengo que diseñarlo, permítame, joven, esa casita. Control V. Ahora sí, ¿no? Así es. Caray, me estoy cruzando con los finales de página. Ya, ahora sí, ¿ok? Una de las formas, ¿no es cierto?, es también, una vez que usted
tiene la parte del cálculo numérico, ¿no es cierto? Por favor, ahora pensamos en este formato texto y vamos haciendo texto el término y también vamos a agregar a este texto mayor el término. De tal manera que en F vamos a ir viendo la secuencia de estos términos en formato texto, ¿no? Por favor, unos segunditos. Tengo mi batería baja. Jóvenes, necesito por favor la confirmación de la señal con algún compañero. Si estamos bien. Sí, sí, ingeniero, se Sí, escucha ingeniero, perfectamente. se escucha. Gracias, jóvenes. Continuamos entonces. La parte numérica, decía, no es tan complicada, ¿no? Hay que ir paso a paso, ¿no es cierto? Con mucho cuidado la expresión del término, los paréntesis especialmente, ¿no? Entonces, jóvenes, ahora, en el formato texto, aquí está, me traje, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tenemos que tener? ¿No? Todo símbolo y todo valor fijo, ¿no? Símbolo, valor fijo, nombre así, seno, tiene que ir como tal. Lo que varía, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3, este elemento, 3, 5, hay que encontrarlo eso, ¿no es cierto? Hacerlo string y concatenarlo. Lo mismo, este de acá es dinámico, ¿no? Este es dinámico, ¿no? Pero todo el argumento, ¿cómo va a ser? Entre paréntesis. Vamos ahora como texto, ¿no? Por favor, esto se ha traducido, valga el término, ¿no es cierto? Así, permítanme, jóvenes, ¿no? Así, ¿no? Este dice el seno, entre paréntesis, así, ¿no es cierto? De 0.2, ¿no? Así. Y luego dice dividido, caray, dividido entre paréntesis de, hemos dicho, allá está, el acumulador multiplicador más C, ¿no? Así, ¿no? Y tenemos, ¿qué más? Por favor. Todo eso, por favor, me falta un paréntesis más, ¿no? Todo es el argumento, ¿no? Desde acá, desde este paréntesis hasta este paréntesis, es todo la raíz, todo lo que está dentro, el argumento de la raíz. Dice elevado al 94, ¿no es cierto? Entre paréntesis 1 dividido entre a su vez, ¿no es cierto? Ya. Por favor, no estoy haciendo el cálculo, pero estoy viendo nuevamente el valor, ¿no? Dividido 1 entre, así nomás, 3, así, ¿no? Así, por favor, ¿ya? Es más, esto también, por favor, disculpen, este no debe estar, debería ser así. 2, ¿no es cierto? Más lo que es 0. Así, ¿no? Por favor. Listo, es así. Esto lo estoy viendo en forma lineal, así. ¿Ok? Esperemos que estén bien. Esto. Ahora, todo lo que es símbolo, todo lo que es palabra, ¿no es cierto? Y simbología, paréntesis, división, más, menos, elevado, paréntesis, cerrado, abierto, etc. Todo fijo, toda simbología fija, ¿no es cierto? O sea, se coloca como tal, ¿no? Así es. Mire, T es igual, tiene que aparecer paréntesis, sí, que aparezca el paréntesis, ¿no? Así es. Luego viene la palabra seno, que aparezca igualito el seno. Luego viene un paréntesis abierto, también se tiene que mirar el paréntesis abierto. Hasta ahí está bien. Lo demás que viene, a lo demás, después del paréntesis, viene esto que va variando, es 0.2, después es 0.4. ¿Y cómo se encuentra? Con esta fórmula. Entonces yo digo, voy a concatenar a esto, pero haciendo string y encuentro el cálculo de este dinámico. Ahí está, hasta ahí. Entonces, después de este paréntesis abierto, con este cálculo estoy encontrando punto 2, ¿no? Y ese, como es dinámico, no es fijo, es punto 2, en el otro término es punto 4, punto 6, punto 8. Entonces encuentro con el cálculo, ¿no es cierto? Ese valor, transformo a string y la concateno, la uno, la estoy uniendo a todo este formato que estoy viendo. Perfecto. Hasta ahí está. Bien. Hasta ahí. Ya, me daré un espacio.
Hasta ahí estamos bien. ¿Okay? Ahora, ¿qué sigue? Después, el paréntesis cerrado, ¿no? Por favor, no hay que confundir. Este paréntesis es para que encuentre el cálculo y a su vez esta función que transforma utiliza esos paréntesis, ¿no? Ahora yo tengo que mostrar el paréntesis cerrado. Entonces dice más, entre comillas, paréntesis cerrado. Perfecto. Luego viene la división. No, no es necesario así colocar paréntesis, luego más, otra vez la división, ¿no? Así. No, no. Como es continuo estos símbolos, entonces digo, ¿qué viene? Paréntesis cerrado, división. Muy bien. Entonces va a ser, paréntesis abierto, también. Así. Todos esos tienen que salir así como tal, ¿no? ¿Ok? Ahora viene el 2. El 2, ¿no es cierto? El 2 es el acumulador multiplicador. Que lo encuentra acá y aquí lo tengo en AM, ¿no? Por favor. Pero primero, cesaré mi comillita, que me estoy olvidando. Decía paréntesis cerrado, dividido, paréntesis abierto. Para que se vea como tal. ¿Ok? Así, como símbolos, ¿no? Más dice, estoy en el 2. Ese 2 es AM. Muy bien. A esto voy a concatenar transformando a string a M. Así. Muy bien. Hasta ahí ya está este 2, ¿no? ¿Ok? Otra vez, AM es un valor que va a ir cambiando aquí, ¿no? Va a ir acompañando igual. Tengo AM, pero ese AM como es numérico y va cambiando, ¿no es cierto? Entonces lo transformo a string y la concatenamos. Aparece el 2. Luego tiene que aparecer el más. El más como símbolo, ¿no? Entonces decimos más, entre comillas, el más. Así. Y después del más, ¿qué viene? ¿No es cierto? Pues después del más viene otro valor, otro elemento, otro valor que va cambiando. Y ese es C, ¿no? Ese es de Fibonacci. Entonces lo tenemos acá en C, que también está esperándonos acá. Entonces decimos más STR, entre paréntesis de C. Perfecto, ¿no? Si usted mira un poco el formato, aquí tengo este valor de 2, ¿no es cierto? Después dice más, ahí está el símbolo de más. Viene el 0 es de Fibonacci, lo transformamos a string y la unimos. Entonces tengo 2 más 0. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Un paréntesis, dos paréntesis cerrados, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito más, ¿no? Viene, entre comillas, un paréntesis cerrado, veo otro paréntesis cerrado después de este valor numérico que está en C, ¿no? Viene dos paréntesis cerrados, ahí está. Luego, el gorrito chino, también, igual como símbolo. Este símbolo, ¿no? Este de acá es símbolo, 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 símbolo. Seguimos hasta ahí. Aquí, este es más, el 1 es fijo, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿no? Símbolo, símbolo, símbolo que tengo que ver, símbolo, el 1 es fijo, símbolo, hasta ahí, este ya es variable, entonces hasta acá es fijo, ¿no? Entonces, una vez más decía, estaba con estos dos paréntesis, luego decía el exponente, muy bien, luego el paréntesis abierto, por favor, aquí ya no va, aquí es el paréntesis abierto, que sigue como símbolo, ¿no? Y luego viene el 1, por favor, ¿no? Sigue el 1, ¿no? Luego viene el dividido, por favor, el dividido, ¿no? Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ahí cesaré mis comillas. Toda esta secuencia de símbolos, por suerte es secuencia, ¿no? Que son constantes y tenemos que verla en todos los términos como tal. Así. Ya estoy hasta la división, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿y por qué no lo continuamos? Porque este 3 es dinámico, ¿no? ¿Y cómo lo encontramos ese dinámico, no? Entonces, a esto vamos a decir más STR, entre paréntesis, ¿qué es lo que viene el 3? Es el valor inicial 1, no sé, ¿no? Esto es la formulita mágica. Perfecto. Encontramos este cálculo que me saca 3, lo transformamos a string y la unimos. Perfecto.
¿no? Ahora, ¿qué más me falta? Ya encontré el 3, el paréntesis cesado, más paréntesis cesado. Listo, ya está. Jóvenes, ese es el texto. Y miren que fui haciendo, claro, este es formato algebraico. Yo lo transformé igualito, así como está, en formato lineal. Y eso me ayuda para ir viendo que si este símbolo, 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 son continuos, este ya no. Entonces, hasta acá lo hemos puesto entre comillas. Y cuando aparece un elemento que es dinámico, o sea, que va cambiando, obviamente es un cálculo, ¿no? Entonces hacemos lo que corresponde. Encuéntrese de acuerdo a su fórmula, ¿no? Transforme string y concaténelo. Así. Y después, qué bien, ¿no? Hemos dicho, viene el paréntesis cesado. La división, también como tal, paréntesis abierto, ahí sí, ¿no? Hasta que aparece un elemento dinámico y otra vez el elemento dinámico que es, lo transformamos a string, hacemos el cálculo, pero el cálculo tiene que estar separado, ¿no es cierto? Hacemos la transformación y la unimos, así, ¿no? Viene otro símbolo más como tal, más el más. Bueno, y como hemos visto, jóvenes. Ahora, aquí está F, ¿no es cierto? También es un texto mayor, dice más el término, y a este término, o sea que estamos mirando ahora es todo esto, ¿no? En texto, vamos a ver, ¿no? Así como tal, así como estamos viendo va a salir, ¿no? Pero después de esto ya tiene que venir un más, ¿no? Así, un más. Para que el otro término también venga y más, ¿no? El otro término venga más. Entonces, a esto, a F es el término y simplemente más, entre comillas, el más, ¿no? Un más espaciadito, ¿no? Para que se vea bueno, se vea el espacio que hay entre un término y otro. Así que le estoy dando un espacito acá, ¿no? Y recién más y otro espacito, así. Listo. F se supone, por favor, acá, que no va a comenzar así, sino va a comenzar en F es igual. Ese va a tener un encabezado de un F es igual y vienen los términos a continuación. Y retornar F. Jóvenes, es otra forma de hacerlo, ¿no? Apoyándonos en la lógica numérica, entonces vamos haciendo el texto. Y este es texto. Ya está. Así es. Jóvenes, voy a ir a transformarlo, ¿no es cierto? Porque digo, voy a ir a traducir primeramente esto de acá. Permítame, jóvenes. Ay, esto también, ¿no? Y aquí está el... Bueno, nos vamos como siempre al final, vamos avanzando. Esta serie numérica, aquí está, ¿no? Aquí. Public, por favor, jóvenes, como siempre, ¿no? Caray. Public, por favor, estoy mirando este de acá, ¿no? Es una función, function, y dice serie numérica num4, ¿no? Así, entre paréntesis, tiene muchos argumentos, n as integer, ¿no? El valor inicial 1, ¿no es cierto? Por favor, ese valor, por favor, inicial puede ser hasta una real, ¿no? Siempre as doble, perdón, valor inicial 1, dice. As doble. La razón 1, as doble, ¿ok? Sigamos, tengo el valor inicial 2, as doble. La razón, la razón 2, ¿no es cierto? As doble. ¿Qué más tenemos? El valor inicial del multiplicador igual, ¿no? Puede ser también real, ¿no? Valor inicial del multiplicador as doble y el multiplicador as doble. Y el resultado as doble, por favor. Listo, ¿no? Vamos a ver un poquito más abajito para tenerlo en vista, ¿no?
Las variables, por favor, dice, estoy mirando, ¿no es cierto? Aquí, por favor, ya en la parte, el acumulador multiplicador, haz doble, ¿no? Así es. Seguir, el valor inicial es parámetro, el multiplicador es parámetro, A, B, ¿no es cierto? A, B y C que se maneja con esto. También de tipo doble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede ir creciendo, ¿no? Es Fibonacci, pero puede ir creciendo, hemos visto, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? F, por favor, A, B, F también es doble, caray, F, ¿no? Y es entero, por favor, sigo viendo mis variables, dim y as integer, ¿ok? ¿Qué más tengo? AM ya está, MC, AB ya está, ¿no es cierto? Por favor, disculpe. ¿Qué más necesito? ¿No? Así es. AM ya está, decíamos T es doble, ¿no? Es, por favor, esa T, pues es, miren todo ese cálculo, ¿no? Por demás decir que tiene que ser real, ¿no? Ya tenemos valor inicial y todo lo demás, no hay más, los otros son parámetros. F hemos dicho ya, comienza con valor. Bueno, no hay más variables. La lógica, ¿no? La lógica, disculpen jóvenes, para no tener mucho problema y en la traducción, disculpen, ¿ya? Control C y control V. ¿Eh? Solo aquí voy a colocarlo un for y que varía de 1 to n, disculpen, y aquí es un next, así, y listo, ¿ok? Y aquí dice retornar y aquí es return, ¿no? Así es. Return. Por favor, ¿puedo hacerlo así? Sí, pero tengo que hacer muy bien los ajustes. Aquí es math, ¿no? Mat.sin, así como dice, ¿no? Así, sin, así, ¿no? Por favor. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues a ver qué más nos está. A ver, por favor, disculpe. Así. No tengo errores, aparentemente, ¿no? O sea, para no escribir demasiado al final las expresiones, ¿no es cierto? Las expresiones, hasta una simple asignación, etcétera, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Tanto en algoritmos como en el lenguaje formal, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí no tengo ningún error, ¿no es cierto? Y se supone que ya está. ¿Ok? Pero de una vez también, por favor, voy a ir haciendo la serie texto, ¿no? Por favor, la serie texto también es muy parecido a esto, ¿no? Así. Control C. Bueno, después haré los cambios, pero por lo menos, ¿no es cierto? Después hago los cambios. Control C y Control V, por favor. A esto lo pondré, hago los ajustes. Texto, ¿no? Así, texto. Ya la salida esta no es doble, es de tipo texto, string. Así es, ¿no? Vamos aquí haciendo los ajustes, ¿no? Un poquito, o sea, recordando un poco rapidísimo, F y T ya son textos, ya no son dobles. Entonces, yo necesito colocarlo más abajito, no sé, pero no tengo, dim, E, F, as a string, ¿no? As a string. Listo, ¿no? Después todo lo demás, pues funciona como tal, ¿no? Ahora, por favor, estas variables, inclusive, ¿dónde está? Me voy a, permítame, jóvenes, ¿no? Este es lo numérico, ¿okay? Y aquí está el texto, desde acá, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿no es cierto? Bueno, no importa, disculpen, control C, ¿ok? Va a ir aquí, ¿no? Así. Hasta retornar, pues, ¿no? Ay. Y aquí voy a colocar el control B. Ah, perfecto. Pero como siempre voy a hacer que las palabras, ¿no es cierto? Como el para, etcétera, voy a hacer a esto, ¿no? Y acá el next también, ¿no? Así de esa forma. Y aquí el retornar, ¿no? Así es.
F. Pero bueno, y aquí, ¿no es cierto? Lo copié todo de acá, aquí, ¿no es cierto? Porque hay algunas cosas como F es igual, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado que esos dos variables son de tipo string. Listo. A ver, veré por favor que no haya errorcillos. Hay veces, ahí sucede, ¿no? Me voy al final, es más, es tan extenso que no me está marcando errores, ¿no? Entonces, ya estamos listos. Estamos listos, jóvenes, para... Esta es la serie numérica 4T de texto, ¿no? Muy bien. Tenemos 2, 4, 6, 7 parámetros, ¿no? Caray, ¿no? A ver, ¿cómo le hacemos? Ay, esto los reduciremos un poco más. Prepáratelo algo. Necesito 7 parámetros. Aquí tengo 4, ¿no? 4, por favor, ¿no? Entonces, pues, y miramos un momento, tengo propiedades, tengo el textbox 1, el 2, el 4, el 6, ¿no? 1, 2, 4, 6. Este es el 3 y este es el 5. Entonces, a continuación, este es el 6, será pues, yo lo voy a decir control C, control V, que puedo, ¿no? Este es el textbox 7. Tengo 5. Control V. Ese es el textbox 8. Tengo 6. Y control V, ¿no? Hice un copy, ¿ya? Y estoy haciendo el paste con control V, B pequeña, ¿no? Y profesor, ¿se podía también de aquí, de cuadro, y buscar el text form y uno por uno llevar? Sí, se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ahí están mis 7 parámetros, ¿no? 3, 6, 7. Entonces, para el primero, ¿no? Va a ir de textbox 1, textbox 2, 4, 6, ¿no? 7, 8 y 9. Así, ¿no? Listo. Y la salida, pues aquí va a ser lo numérico y aquí va a ser el texto, ¿no? Es textbox 3 y los textbox 5. Entonces decimos serie numérica, ¿no? Serie numérica 4. Así es. Esto mismo enlazamos los dos, ¿no? Jóvenes, me apoyaré en esto, por favor, ¿no? En este primero, ¿no? Este nomás, hasta donde tenga, control C, disculpen, para no escribir mucho, ¿no? Control V. Esta es la serie numérica 4. El resultado va a ir en textbox 3, lo numérico, recordando un poquito, ¿no? Aquí va a ir lo numérico, es textbox 3, ¿no? Y en este ejercicio anterior, ¿no es cierto? Pues hemos ido enviando, ¿no? Parámetros 1, 2, 4, 6, 4 parámetros, ¿no? 4. Ahora nos falta, es 4, ahora nos falta el 7, el 8 y el 9. Ah, del 7, 8 y 9. Entonces completaré, ¿no es cierto? Aquí, 7, textbox 7. Caray, disculpen muchachos. Coma, ¿no? Por favor. Xbox 8, ¿no? Así. Mucho cuidado. Y Xbox 9, ¿no? Así es. Punto text. Listo, ya ves. Si nosotros le damos ahí una flechita, no está marcando error, ¿no? Por favor, me iré hasta el final, así, no hay errores, ¿ok? Entonces, ese es el texto, me iré hasta el principio con el inicio, ¿no? Con la tecla inicio. Ahora, lo mismo va a ser, no sé, la llamada va a ser lo mismo, solo va a haber algún cambio, permítame, hasta ahí, ¿no? Ok, control C y digo control V. Ah, perfecto. Va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero vamos a llevarlo a, creo que es el textbox 5, el texto. Aquí, ¿no? Miramos la ventana, sí, es textbox 5. Entonces el texto, ¿no es cierto? En esto de acá es textbox 5, ¿no? Así. Pero es la serie numérica 4T, text. Y los parámetros es lo mismo, por eso lo copié. Ya estamos listos.
Ya estamos listos. Vamos a ir a probarlo, por favor, y también con el ejercicio este de acá. Okay. Vamos a mirar esto de acá. Solo que no va a salir con estas raíces así, ¿no? Sino que va a salir con los paréntesis elevado a la 1/3, elevado a la 1/5, etcétera, ¿no? Entonces lo hacemos coser esto de acá. Y dice, caray, dice, ¿no? Pero pues se hizo externo, no importa acá. Vamos, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, que salgan esos 3 términos, ¿no? Así. Ahora, ¿cuál viene? Hay que tener mucho cuidado la secuencia, ¿no? Y aquí mismo podemos, este es valor inicial razón, valor inicial 3 y razón 2, ¿no? Ese es de la raíz, recordando, ¿no? Después viene este de acá, es otro valor inicial de 0,2. Por favor, aquí es con coma la entrada, o sea, no se nota, pero es con, ¿ya? Y hay una razón de punto 2 también, de 0,2, ¿no? Así es. Seguimos avanzando, pues aquí viene este elemento de acá que es el multiplicador, ¿no es cierto? Que es el valor inicial 2 y el multiplicador es 3, ¿no? 3, ¿no? Entonces, y este de Fibonacci no tiene argumento porque está comenzando desde 0. Y le decimos, ¿no es cierto?, cuál es la serie numérica 4. Ahí está, ¿no? Poquito más arriba esto, pero no puedo mucho porque igual tengo que compararlo, ¿no? Este es el resultado numérico y miren ustedes, seno de 0,2 dividido entre 0, 2 más 0 elevado a la 1/3. Ahí está, es eso, ¿no? Más dice el seno de 0,4 dividido entre 6 más 1 elevado a la 1/5. Es el segundo. Más el seno, no, bueno, el seno de 0,6 más 18 más 1 elevado a la 1/7, ¿no? Ahí está. Y no hay más. Fíjense que es de formato texto, está saliendo como esto, solo que en una nomenclatura lineal, ¿no? No en nomenclatura algebraica, porque no se puede acá, ¿no? Y este de acá es el cálculo acumulativo, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, esto nos hace ver que el resultado de este cálculo acumulativo es esto, ¿no? Y a su vez, ¿cuáles son los términos, no? Solamente en formato lineal, pero nos dice también eso, ¿no? Puede ir más términos, podemos decirle unos 5 términos, por ejemplo, variar eso. El resultado es eso. Y ahí están los 5 términos, ¿no? Así es. ¿Ok? Ahora, obviamente que podemos hacer variar, profesor. A ver, por favor, este comienza en 3, 5, 7. Es esto, no sé. Puede comenzar en 2, claro. Y puede ir avanzando de 2 en 2, claro. O puede avanzar de 1 en 1. Este va a comenzar en 2, después va a ser raíz de 3, raíz de 4, raíz de... Así me dices, ¿no? Por favor, y hagamos otra vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Por favor, ahora dice elevado a la 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ¿no? Ahí están los 5 términos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dado? La raíz, ¿no? Le hemos dado raíz, vuelvo a repetir, comienza en 2 y está incrementando de 1 en 1, ¿no? Raíz de 1/2 o raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta y raíz sexta, ¿no? Así. O puede variar este otro también, ¿no? Entonces puede ser 0,1, que comience en 0,1 y vaya incrementando en 0,2, no hay problema, ¿no? Ahora estoy mirando de la raíz, perdón, el argumento del seno, 0,1, 0,3, 0,5. Comienza en 0,1 y va creciendo en 0,2. ¿No? El multiplicador que comienza en 2 y multiplica por 3, puede ser en 2 y puede ser otro valor, no importa, hasta en 1 y que multiplique de 2 en 2, ¿no? Puede ser eso, claro, también podemos. Todo lo que es argumento puede variar, ¿no? Así es. Ahora esto es lo que está en 1, aquí está, ¿no es cierto? Entre paréntesis 1, ¿no? Después multiplica por 2, 2, ¿no? Multiplica por 2, 4. Multiplica por 2, 8. Multiplica por 2, 16 y hasta ahí llegue, ¿no? Fibonacci no podemos hacerlo variar porque no tiene argumentos, es fijo.
Siempre va a comenzar en 0. Que puede ser flexible también. Tendríamos que tener A y B, ¿no? Que se puede, ¿no? Jóvenes, este es otro ejemplo, ¿no es cierto? Estilo examen, estilo el práctico, ¿no? Entonces voy a cesarlo, por favor, aquí, como su nombre lo dice, pues son argumentos, ¿no es cierto? O son parámetros y como tal estos mis parámetros, ¿no es cierto? Tienen que ir o pueden ir variando, ¿no? Racionalmente, ¿no? Así, racionalmente. Racionalmente quiere decir, jóvenes, que tenemos que darle, pues, ¿no es cierto? No vamos a dar una raíz imaginaria, por ejemplo, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero ¿y eso podemos controlar? Sí, pero aquí ya sería una validación de entradas, ¿no? Una por una, etcétera. Que se puede hacer también, pero eso ya va a ser muy extenso. Pero si le damos los datos, así como yo cambié acá, cuántos términos, más términos, no lo puedo decir, por ejemplo, el primero menos 5 términos, ¿no? No, pues es de menos 5 términos, ¿no? Si estamos diciendo cuántos términos, por favor, ¿no? Entonces ahí ya partimos mal, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a dar en el examen también datos racionales, ¿no? No voy a estar ahí buscando tres pies a la expresión, al término, no, de ninguna manera. Solo usted tiene que ver cómo se diseña el término, ¿no? Y cómo este término, la misma expresión, ¿no? Encuentra este cálculo, o sea, cada término y va haciendo un proceso acumulativo y al mismo tiempo cómo tiene su formato texto, ¿no? Así, jóvenes. ¿Ok? Jóvenes, es un ejemplo y si nosotros ahora miramos, por favor, lo cesé un momento el programa, ¿no es cierto? Hice este ejercicio, es más, no lo tenía hecho porque quiero que vayan viendo paso a paso, que esa es la forma como se construye un algoritmo, ¿no es cierto? En este caso de series, ¿no? Se tiene una idea básica, ¿no? Hay que diseñar la expresión del término, así, ¿no? Y todos estos elementos del término están en base a lo que ya hemos visto la plataforma. A no ser que alguno sea fijo, un contador de A2, un descontador de A2, de A3. Hemos visto contadorcillos también, ¿no? Que pueden ser constantes. A veces no siempre es una serie regular, es una constante de 2, entonces no podemos usar la fórmula valor inicial, más i menos 1, etcétera. No. Cuando hay en algunas se puede presentar constante, ¿no? Constante. ¿Ok? Jóvenes, es así esto, ¿no? Ahora, si miramos también, por favor, una vez más miro lo que es el aula virtual, aquí está, ¿no es cierto? Y aquí ya está el práctico, es más, dice la fecha del examen, mucho cuidado. Aquí está el práctico, por favor, permítame. Ahí está, ¿no? Así es, ¿no? Algunos algo sencillitos, ¿no? Pero tiene sus cositas, ¿no? Así es, ¿no? ¿No? Este también está sencillito, pero tiene sus cositas, hacen sus algunas notas importantes para ubicarnos, ¿no? Porque tampoco estamos aquí una matemática y a ver, encontrar la serie, qué serie sigue o qué sucesión, no. Aquí sí, si no dice nada sobre algunos elementos, es una serie regular. Pero si dice algo, entonces, puede indicar es Fibonacci, ¿no? Fibonacci invertido, Fibonacci flexible, es un acumulador multiplicador, es un acumulador divisor, ¿no? Esas cositas puede aclarar. Pero después es lo demás, ya sabe usted cómo hacer. Mire, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces, como quien dice, por favor, si usted me la hace estos 10 ejercicios bien conscientemente, ¿no es cierto? Entonces, el examen va a ser muy parecido a estos de acá. Si va a cambiar algo. Pero vuelvo a repetir, jóvenes, ¿no? La evaluación, o sea, el examen, ¿no? Va a ser así como este proyecto que tenemos, pero solo 2 preguntas, así. Respuesta 1, respuesta 2. Y en respuesta 1 y respuesta 2 tienen que estar los argumentos que necesita, aquí el resultado del
numérico y aquí el texto de cada una de esas. Así como esta, digamos, ¿no? Así como una de estas que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer eso, jóvenes, pero en un proyecto diferente, ¿no? Así, en un proyecto diferente. No, yo no quiero ver esto, ¿no? Así, no quiero ver. ¿Ok? Si yo veo esto, ya no me está manejando otro proyecto. Hasta eso tengo que validarlo, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, es importante. No va a entrar nada de gráficos, ya, por si acaso. Ese simplemente es un aliciente para no ver mucho número, mucha matemática, ¿no es cierto? Sino hay veces usted la puede, ya hemos visto en varias series, hemos graficado, que puede tenerlo y después copiarlo el resultado, llevarlo a un texto, no sé, hasta esto, ¿no? La documenta y puede presentar algún análisis de un fenómeno que sigue una sucesión de términos progresivos, regresivo, flexible con los parámetros, etc. ¿No? Es así, jóvenes, ¿ya? Entonces, la próxima clase voy a hacer énfasis, por si acaso, ya no en estos ejercicios, ya hemos visto, como les dije, un ejercicio, ¿no es cierto? Lo suficiente como para resolver estos ejercicios del práctico, ¿no? Y estos van a ser estilo examen, así. No sé si alguna pregunta, muchachos, questions. Sí, aquí, ingeniero, ¿podría mostrarnos el práctico para enfocarnos en una preguntita que tengo acerca de un ejercicio? Ahí está, ¿no? Sí, No ahí, sé si hay alguna consulta en respecto a algún ejercicio. sí, en el ejercicio 6, ingeniero, donde está Sí. entre comillas la palabra pimponea, ¿a qué se refiere exactamente cuando Cuando hablamos? dice pimponea, ¿no es cierto? Hemos hecho un ejercicio anterior, ¿recuerda? Dice más el término, este término, después viene menos, después viene más, después viene menos, ¿no? Entonces, ese ejercicio es semejante al que hicimos aquí, permítame. Creo que así la serie numérica 2, vamos a ir viendo, ¿no? Permítame, jóvenes, subir a la serie numérica 2. Aquí está, ¿no? Es la 3, ¿no? Pues este es el texto que también pimponea igual, ¿no? Es este de acá. Una vez que encuentras el término, ¿no es cierto? Aquí encuentras el término. Resulta que ese término primero lo tienes que sumar. Entonces dices F es igual a F más T. ¿Qué estás haciendo con el término? Estás sumando. ¿Okay? Y en la próxima tienes que restar. Entonces ya no va a ir por acá, va a ir por acá, ¿no? Así es. En la siguiente va a sumar. En la siguiente va a restar. En la siguiente va a sumar. Eso es pimponear. Así es. Hay series, bueno, por factor tiempo, jóvenes, hubiéramos visto tal vez la serie del seno o el coseno, ¿no? Es interesante, o sea, pimponea también, ¿no? Hay series que pimponean. ¿Qué quiere decir? Que el término, las sumas, después las restas, las sumas. Es un fenómeno que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, ¿no? Igual que el seno. Entonces, al decir pimponea, ¿no es cierto? Quiere decir que hay que usar ese ping-pong. A ver, pues, rapidito, donde hay más, menos, hay que tener cuidado que hay veces, no es cierto, solamente, hay veces, por ejemplo, aquí comienza con más, ¿no? Entonces, primero tienen que sumar. Aquí comienza con menos. Aquí también está pimponeando, ¿no? Menos, más, ¿no? Entonces, jóvenes, caray, permítame, jóvenes, aquí. Y aquí está pimponeando también, pero está comenzando con menos. Aquí está pimponeando, está comenzando con más, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, ¿y cómo es eso de con más o menos? Simplemente tú, hombre, aquí, si tú quieres. Profesor, si comienza con menos, ¿qué hacemos? Por primera vez tiene que venir acá. Entonces, ¿qué comienza? Pues con falso, ¿no? Así es. Que cuando esta banderita sea igual a true, dice, no, es falso, antes primero vas a estar, después va a sumar, después vas a estar, va a sumar, después la pimponea nomás, ¿no? Esa es la forma, eso es lo que dice pimponear, es usar una variable booleana, ¿no? Por favor, que la hemos usado, y donde hace esa sincronización de ping, pong, ¿qué quiere decir? Sumas estas, ¿no?
Es una sincronización, o sea, que no tiene que fallar. Y esa sincronización lo hace esta operacióncita, ¿no? Así es. Entendió Bueno, perfectamente, ingeniero. no sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. El práctico. De cualquier manera, también si hay alguna duda del práctico, la próxima clase, ¿no? Por favor, les voy a sacar de dudas, ¿no? Y finalmente la próxima clase voy a hacer énfasis, decía jóvenes, en esto. ¿A dónde? Aquí. En esto de acá, ¿no? En esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, ¿cómo se debe traducir? Bueno, aquí hay una traducción inicial, ¿no? Que hay una traducción inicial de un formato algebraico a un formato texto, pero más que todo hay que ver cómo se evalúa, si esta evaluación de acá corresponde a este formato, que es, o sea, que es lo que se pide, ¿no? Y si no, cuándo usar paréntesis, etcétera, ¿no? O sea, recordar un poco álgebra, voy a recordar álgebra, ¿no? Pero no voy a hacer álgebra, por favor, no en una clase voy a dar todo lo que sale, sino la parte del álgebra donde es una evaluación de esta expresión, que esa evaluación de esta expresión algebraica tiene que ser coherente con esta evaluación de una expresión lineal, ¿ya? Así que voy a hablar de teoría un poquito para consolidar esto, para tal vez alguien diga, pero si alguien lo hace así, cuidadosamente, paso a pasito, ¿no? Así es. Aquí hay un argumento, paréntesis, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Elevado a la 1. Aquí hemos ido trabajando así paso a paso. ¿Ok? Con mucho cuidado. En algunos casos, así como este, uno se da cuenta fácil, entre comillas, ¿no? Algunos nos damos cuenta, oye, estos dos elementos o este cálculo de estos dos elementos tiene que tener paréntesis. ¿Por qué? Porque, pues, tiene que ser dividido entre todo esto. Ya, rapidito se da cuenta, ¿no? Así como, ¿dónde está eso? Es este de aquí, AM más C, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, alguien desde aquí mismo a esto ya se puede dar cuenta de acá, porque en lineal, ¿no es cierto? En lineal no es así nomás, dividido entre dos más, no es así, dividido, ¿no es cierto? Entre A más, no es así, ¿no? Por favor. Y todo esto decía, si evaluamos, esto va a ser el seno de todo esto, entre AM, oye, entre esto me está haciendo, ¿no? No es entre esto, es entre todo esto. Entonces, donde necesita los paréntesis, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, los paréntesis necesarios, ¿no? Entonces, eso voy a recordarlos, esa parte de la álgebra, cómo se traduce esta expresión a esta expresión. Voy a hacer varios ejercicios de expresiones, ¿no? Ahí nos vamos a concentrar más en una expresión y con eso vamos a estar listos al examen. Pero estoy siempre atento para la próxima clase también. Si tienen alguna duda de esto, no sé, o alguien dice, profesor, mire, de aquí a esto no me doy cuenta, no sé cómo, a ver, deme una idea, le voy a dar la idea, ¿no? Pero no lo voy a resolver todo el ejercicio. Una partecita donde tal vez algún elemento, ¿no es cierto?, no sabe cómo darle continuidad, secuencia o sucesión, como dice su nombre, la vamos a aclarar, ¿no es cierto? Jóvenes, espero que hayan leído muy bien, ¿no es cierto? La fecha de entrega, ¿no es cierto? Por favor, es en código ejecutable. Eso también vamos a ver la próxima clase, ¿ok? O sea, nosotros, mejor dicho, este proyecto de acá, ¿no? Está guardado en un lugarcito y tiene su código ejecutable, un archivo, ¿no? Uno solo. Y ese es el que me va a subir en el examen. Y la próxima clase voy a enseñar también cómo subir ese archivo ejecutable, ¿no? Así este fuera el examen, por decir, ¿no? ¿Cómo subirlo? Así es. Pero todos los programas siguen este formato, ¿no? O sea, se hace código, ¿no? Este código, y después, obviamente, después la próxima clase, por favor, voy a verlo, ¿no es cierto? Cómo subimos el archivo ejecutable. Todo este proyecto tiene un solo archivo, ¿no? Y ese archivo se sube, y voy a enseñar también cómo se sube, ¿no? Entonces, jóvenes, lo importante para poder ir avanzando, decía, así como estamos haciendo un proyecto acá, ¿no? que se visualiza en estas operaciones, en estos menús de aquí, cómo hemos ido avanzando.
igual tiene que ser el práctico, les dije. El práctico tiene, ¿no es cierto?, 10 ejercicios. Ejercicio 1, 2, 3, 10 ejercicios, ¿no? Entonces, de tal manera que yo voy a probar, inclusive voy a probar aleatorio. No pruebo todos los ejercicios. De los 10 ejercicios de algunos compañeros voy a probar el 1, pero por decir el 3 y el 10, ¿no? Entonces, de acuerdo, me voy a guiar, le voy a dar los parámetros y tengo que comparar el resultado. Así, ¿no? En el examen va a ser lo mismo. 2 ejercicios nada más. Respuesta 1, respuesta 2. Así. Entonces, jóvenes, hay que ir trabajando en eso. Hagan el proyecto de vuelta con el práctico, ¿no? Igual como este, ¿no? Y después hagan otro más, si es posible, estilo examen. Resuelvan 2 ejercicios, ¿no? Así, 2 hitos, ¿no? Y rescaten. Ustedes, jóvenes, decía, ¿no es cierto? Miren, estoy acá, ¿no? Y puedo entrar otra vez al visual. Termino con esto. Encuentro al visual. Muy bien, por favor, ¿no? Estoy comenzando y decir nuevo, por decir nuevo, ¿no? Y a este nuevo lo puedo dar examen, como dije, ¿no es cierto? Lo puedo dar examen, ¿no? Por favor, un proyecto examen, ¿no? Muy bien. ¿En dónde va a estar? Mucho cuidado. ¿En qué carpetita va a estar? ¿No? De preferencia, póngase en la unidad donde usted trabaja. Si tiene D, mejor, ¿no es cierto? La unidad C. Y dentro de esto, póngase una carpetita, ¿no? Examen, así lo mismo. Muy bien. Seleccione esa misma carpetita y póngale seleccionar y listo. Tengo aquí, jóvenes, ¿no es cierto?, un proyecto vacío que se llama examen, ¿no? ¿Y qué tiene de código? Ver su código, no tiene nada, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es su código, no tiene nada, aquí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usted necesita un factorial, por decir que lo va a necesitar, ¿no? Entonces, usted ya tiene aquí en la base, ¿no es cierto?, en la base de trabajo o en la base de trabajo que tú estás haciendo, tienes el proyecto, ¿no? ¿No? ¿Recuerdas? ¿No? Y necesitas el factorial. Aquí está el factorial, lo necesito y la voy a usar. Control C y me la llevo a mi proyecto del examen. Aquí, ¿no? Por favor, a su código. Control V. Listo, ya está. Ya puedo usar el factorial, ¿no? Así es, ¿no? No me ubico de alguna serie que hemos visto más antes, ¿no es cierto? Por favor, una serie, por favor, tal vez solo para ubicarme, por decir, ¿no es cierto? Un acumulador multiplicador, aquí está, hasta puede verlo esto, así, ¿no? Puede verlo, el acumulador multiplicador, y usted necesita tal vez, ¿no es cierto?, en alguna función pública, en la solución public function, ¿no es cierto?, respuesta 1 que tiene como parámetros n, no sé, haz int, por decir, ¿no es cierto?, haz doble, por favor, no lo haré muy extenso, doble, ¿ok? Ahí está. Y aquí tengo, no sé, pero lo que quiero es, ¿no es cierto?, lo que quiero es aprovechar, decía, perdón, jóvenes, aquí estamos, ¿no? Okay. Lo que quiero es aprovechar, ¿no? Aprovechar en mi respuesta, ya aquí, permítame, jóvenes, aquí, ¿no? Un poquito menos. Ya. Necesito aprovechar en mi respuesta el acumulador multiplicador, ¿no? Aquí. Okay. Entonces el acumulador multiplicador comienza a la inversa, entonces yo puedo ir viendo. O necesito un acumulador divisor en mi respuesta. Aquí está mi acumulador divisor, que hemos visto, ¿no? Solo que generaba, ¿no? Así es. Pues tú te apoyas en todo eso, ¿no? ¿Ok? Tú te apoyas en todo estas series. La de Fibonacci, ¿cómo se genera? Puedes recordar, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que va a valer esto, ¿no es cierto?, es una vez más, ¿no?, este es el examen, ¿no? Así es. Y va a tener más que todo aquí, va a tener un menú, ¿no es cierto? Un menú, discúlpeme, termino con esto, muchachos, menú, ¿no es cierto? Ok, aquí te pongo clic y clic, ¿no es cierto? Aquí va a tener un menú donde vamos a tener respuesta 1 y respuesta 2. Así, nada más.
nada más. Obviamente, para cada una de las respuestas, ¿no es cierto? Tendremos, pues, no sé, el global de textbox, ¿no? Así, un textbox. No sé, el primero necesitará, por decir, no sé, hasta el primero puede necesitar un textbox, ¿no? Control C, Control V, tal vez necesita 2, ¿no es cierto? O 3, ¿no? No sé, ¿ok? Entonces necesitará eso, pues, y necesitará una salida, ¿no es cierto? Control V, una salida numérica y una salida de texto, ¿no es cierto? Ahí usted ya sabe, el texto para que salga un poquito más, ¿no es cierto? Lo hacemos múltiples líneas y mucho más anchito, etcétera, etcétera, ¿no? Para mirar el texto, ¿no? Entonces, jóvenes, todos estos van a obedecer, si este se quiere uno solo o dos, este se quiere 3 o 4, ¿no? Están pues las entradas y aquí están las salidas, ¿no? El examen solo se va a ver así, ¿no? ¿Ok? Y mucho cuidado, ¿no? Una vez, por ejemplo, ya lo estoy corriendo, no tengo nada, ¿no? Por favor, ¿no? No tengo nada, no importa, pero ya me he generado código, así es, ¿no? Y es importante, una vez que yo salga de acá, por favor, me estoy adelantando mucho, pero no importa. Una vez que me salgo de acá, pues yo sé dónde está mi examen, ¿no? Sé, y hay una carpeta de examen, ahí está. Y ahí está mi proyecto, este es, ¿no? Pero si nosotros miramos más adentro de esta carpeta, que tiene más carpetas y archivos, la primera, más carpetas, la primera, ya no hay más carpetas, este es el archivo ejecutable, este primero, que dice aplicación, este, ¿no? Pero después voy a enseñar cómo se sube este. Este archivito lo tiene todo en código, así, ¿no? Este archivito es el que vale y este archivito, por favor, el proyecto maneja muchos archivos, ¿no? Más carpetas, ¿no? Todo esto, ¿no? Y al final el proyecto lo abrimos con este título, ¿no? Pero por favor, tiene desde acá, tiene esta carpeta y este proyecto que abre, pero dentro de esta carpeta maneja más carpetas, más archivos, dentro de esta carpeta más carpetas, la primera más carpetas y el último es el archivo ejecutable, llamadas. Y esto vamos a subirlo, ¿no? Así. Todos los proyectos tienen así, ¿no? Cuando se tiene que copiar un proyecto, no se copia pues un archivito, ni se copia estito, se copia desde acá, donde dice examen. Toda esta carpeta que a su vez contiene más carpetas y más archivos, todo eso hay que llevarlo para continuar con el proyecto. Así es, ¿no? Entonces no es un archivillo más. Ahora el otro archivillo es el que vamos a subir, no sé qué decía, entramos. Este sí, pero ese es ejecutable. Ese es ejecutable. ¿Qué quiere decir ejecutable? Empiezo a ejecutar y está ejecutando, ¿no? Así voy a verlo yo en el aula virtual, ¿no? Así es, está tardando un poquito, disculpen. Ahí está, ¿no? No hice nada, pero ya está el proyecto. Es respuesta 1, respuesta 2. Así voy a verlo, ¿no? Pero no voy a, después de cesar ya no lo veo el código. No lo veo el código. En síntesis, la evaluación que yo voy a hacer va a ser por entrada y salida. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Así como aquí, es como ver esto. Yo voy a decir, aquí tengo que tener este dato, estos parámetros y el resultado tiene que ser tanto. Si no es igual a esta, sorry. Así es, ¿no? Puede ser casual que esto le salga bien y esto no lo salga bien, pero le tiene que salir esto y esto muy bien. Así es. Y tiene 50 puntos. Y el otro ejercicio, ¿no es cierto? Vamos con el examen, ¿no? Caray, ya lo cesé el examen. No. Ya no es, ya lo cesé. ¿No? Entonces, claro, lo cesé para mostrar el archivo ejecutable. Pero vamos a tener solo, decía, 2. Aquí está, hombre, ¿no? Así es, ¿no? En esto que decíamos, ¿no? Por favor, yo solo voy a mirar esto, voy a dar los parámetros, voy a comprar los resultados. Las respuestas 1. Lo mismo con las respuestas 2. ¿No? Jóvenes, es así y la próxima clase todavía tenemos mucho que ver. Nos quedamos aquí, muchachos. Espero que estén muy bien, por favor. Espero que hayamos aprendido bastante y estamos listos para continuar con el práctico. Y nuestro examen es el próximo 4. Miren, tenemos el jueves todavía y después del jueves una semana, ¿no? Así es. Jóvenes, yo no los pido. Ingeniero. Dígame.
Disculpe, ¿será que nos puede mostrar el código que acabamos de hacer ese rato, que acabo de hacer, para poder tomarle una foto, por favor? Claro que sí, ahí está, permítame un momento, está al final, ¿no? Hombre, un segundo. Espero que se vea. Ahí está. Por favor, ahí está la serie numérica 4, ¿no? Parte numérica y el texto. Por favor, lo que no se ve, simplemente haz doble, ¿no? Y haz straight, por favor. Bien, Listo, jóvenes. pues.